En la Are you in mansión aislada pain? de las colinas de Nuevo What happened to México, you? donde el desierto se extendía como un mar de arena interminable bajo el sol abrasador, Eduardo Vargas, el millonario dueño de una cadena de hoteles de lujo, observaba desde su ventana como su prometida, Isabella, jugaba con sus gemelos de 5 años en el jardín. Pero esa noche, todo cambiaría. Eduardo había planeado algo siniestro. Fingir un accidente automovilístico para probar la lealtad de Isabella y ver si sus hijos realmente lo amaban o si solo estaban por su fortuna. ¿Qué pasaría si él moría? ¿Llorarían o celebrarían? El pensamiento lo carcomía como un veneno lento. La carretera serpenteante hacia Santa Fe era perfecta para el engaño. Eduardo aceleró su deportivo negro, el motor rugiendo como una bestia furiosa, y en una curva cerrada, simuló perder el control. El auto patinó, chocó contra el guardarraíl y rodó por el barranco. El impacto fue real, pero calculado, airbags desplegados, vidrios rotos, sangre falsa en su frente. Se arrastró fuera del vehículo, ocultándose en las sombras del desierto, y llamó a emergencias con un teléfono desechable. Ayuda, accidente, estoy muriendo, murmuró antes de desconectar. Ahora, solo quedaba esperar en una cabaña abandonada que había preparado, con cámaras ocultas en la mansión para espiar cada movimiento. Isabella recibió la llamada de la policía al amanecer. Señora, su prometido ha tenido un accidente fatal. El cuerpo, no lo hemos encontrado aún, pero el auto está destruido. Su grito perforó el silencio de la casa. Los gemelos, Mateo y Sofía, corrieron a sus brazos, confundidos y aterrorizados. Papá está muerto, sollozó Mateo, sus ojos azules llenos de lágrimas. Isabella los abrazó, pero en su mente, un torbellino. La herencia de Eduardo era inmensa, millones en cuentas offshore, propiedades en todo el suroeste. ¿Y ahora? Todo sería suyo, si se casaban pronto. No, ya no. El testamento la nombraba albacea, pero con condiciones estrictas. En la mansión, la sirvienta, María, una mujer mexicana de 30 años que había cruzado la frontera años atrás buscando una vida mejor, observaba desde la cocina. María era invisible para ellos, limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños cuando Isabella salía de compras. Pero María sabía secretos. Había visto a Eduardo esconder documentos en su estudio, oído discusiones sobre infidelidades. Y ahora, con el muerto, quizás podría cambiar su destino. Sus manos temblaban mientras lavaba los platos, pero una idea oscura germinaba en su mente. Pasaron los días. Isabella organizó un funeral simbólico en Albuquerque, con rosas blancas y discursos hipócritas de socios de Eduardo. Los gemelos lloraban desconsolados, aferrándose a su falda. «Mami, ¿papá volverá?», preguntaba Sofía cada noche. Isabella respondía con besos, pero por dentro, calculaba, el abogado le había dicho que, sin cuerpo, la declaración de muerte tardaría meses, pero podía acceder a fondos de emergencia. Esa noche, sola en la cama Kansas, abrió la caja fuerte. Dinero en efectivo, joyas, y un sobresellado, para Isabella, si muero. Dentro, una carta, si lees esto, prueba tu amor. No toques la fortuna hasta que pasen 6 meses. Si lo haces, todo va a caridad. Isabella rió nerviosa. ¿6 meses? Imposible. Tenía deudas secretas, un amante en Las Vegas que exigía más. Desde su escondite, Eduardo vigilaba las cámaras en su laptop. Vio a Isabella abrir la caja, y su corazón se hundió. «Puta traidora», murmuró. Pero los gemelos, ellos sí lo extrañaban. Mateo dibujaba autos accidentados, Sofía dormía con su corbata favorita. Quizás valía la pena regresar. Sin embargo, algo lo detuvo, María. La sirvienta entraba al estudio a medianoche, rebuscando en cajones. ¿Qué buscaba? Eduardo amplió la imagen. María sacó un pendrive oculto, lo conectó a su viejo teléfono. Archivos financieros, transferencias ilegales que Eduardo había hecho para evadir impuestos. Si salían a la luz, su imperio se derrumbaría. María no era tonta.
En México, en su pueblo de Chihuahua, había visto a hombres ricos caer por menos. Eduardo la pagaba bien, pero la trataba como basura. Limpia esto, mexicana, le decía. Ahora, con el muerto, podía chantajear a Isabella. O mejor, robar la identidad. En el pendrive, contraseñas bancarias. Podía transferir fondos a su cuenta en Juárez, desaparecer con sus hermanos que aún vivían en la pobreza. Pero los gemelos, los adoraba. Los había criado más que Isabella, que prefería paz y fiestas. ¿Y si se los llevaba? El pensamiento la aterrorizó y excitó a la vez. La tensión escalaba. Isabella, paranoica, instaló más cámaras, pensando en ladrones. Invitó a su amante, Carlos, a la mansión. Con Eduardo muerto, somos libres, le susurró mientras se besaban en el salón. Los gemelos los vieron por accidente, escondidos tras las cortinas. Mami, ¿quién es ese hombre?, preguntó Mateo al día siguiente. Isabella mintió, un amigo de papá. Pero Sofía, más astuta, susurró a María, mami besa a otro. María sonrió internamente. Evidencia perfecta. Eduardo, furioso en su cabaña, planeaba su regreso dramático. Fingiría amnesia, aparecería en el hospital. Pero esa noche, un tormenta azotó el desierto. Rayos iluminaban el cielo como fuegos artificiales mortales. En la mansión, las luces parpadearon. María, sola en su habitación del sótano, transfirió $10,000 a su cuenta. Solo un poco, se dijo. Pero el sistema alertó a Isabella, que revisaba las finanzas obsesivamente. ¿Quién carajos está robando?, gritó, bajando al sótano con una pistola que Eduardo guardaba. Confrontación inminente. María, acorralada, confesó parcialmente, señora, yo, encontré esto. Eduardo no está muerto. Lo vi en las cámaras ocultas. Mentira audaz. Isabella palideció. ¿Qué? ¿Lo viste? María Nadid, improvisando, sí, en el desierto. Fingió todo para probarla. Isabella, en pánico, apuntó la pistola. Mientes, perra. Los gemelos, despiertos por el ruido, bajaron las escaleras. Mami, no, gritó Sofía. Desde su escondite, Eduardo vio la escena en vivo. Su plan se desmoronaba. Corrió al auto rentado, acelerando por la carretera resbaladiza. Lluvia torrencial borraba el camino. ¿Llegaría a tiempo? En la mansión, María, desesperada, reveló más, Eduardo tiene un amante también, en México. Documentos lo prueban. Isabella, traicionada 2 veces, disparó al aire. María se abalanzó, forcejeando por el arma. Un tiro resonó. Sangre en el piso. Los gemelos chillaron. Eduardo irrumpió en la casa minutos después, empapado. Deténganse, rugió. Isabella lo miró como a un fantasma. ¿Eduardo? ¿Estás vivo? Él, explicando el engaño. Pero María yacía herida, bala en el hombro. Ella, intentó matarme, balbuceó Isabella. María, jadeante, sacó el pendrive, miente. Ella mató por la fortuna. Los gemelos, traumatizados, se aferraron a María. Ella nos cuida, papá, sollozó Mateo. Revelaciones en cascada. Eduardo confesó el test. Quería ver si me amaban. Isabella, expuesta, admitió su affair. Pero María, había transferido más, millones a cuentas anónimas. Para mi familia, murmuró. Eduardo, atónito, llamó a la policía. Pero en el caos, María susurró a los gemelos, corran conmigo. ¿Lo impensable? Mientras ambulancias llegaban, María, fingiendo debilidad, escapó por la puerta trasera con los niños en su auto viejo. Los gemelos, confiando en ella más que en sus padres falsos, no resistieron. Persecución bajo la lluvia. Eduardo e Isabella en el Deportivo, persiguiendo a María hacia la frontera. Devuélvenos a nuestros hijos, gritaba Eduardo por teléfono. María, al volante, lloraba,
ellos merecen mejor. En una curva similar a la del accidente, María patinó intencionalmente. El auto rodó, pero ella había planeado, airbags para los niños, salida rápida. Eduardo frenó, horrorizado. Policía llegó, pero María y los gemelos habían desaparecido en el desierto, rumbo a México. Días después, Eduardo recibió una nota: los niños están a salvo. Prueba superada, no mereces nada. Isabella huyó con Carlos, fortuna evaporada en juicios. Eduardo, solo en su mansión vacía, se dio cuenta, el verdadero test fue el suyo. La sirvienta, la invisible, había hecho lo impensable, robar no solo dinero, sino una familia entera. Y en el desierto, bajo estrellas indiferentes, María criaba a Mateo y Sofía como suyos, en un pueblo olvidado, donde el sol poniente pintaba el horizonte de rojo sangre. ¿Regresarían? El suspense colgaba como una amenaza eterna.